Estimado público, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a esta nuestra primera charla preconcierto de todos nuestros conciertos aquí en el Teatro Juárez, nuestra nueva casa. Sean todos muy bienvenidos. Tenemos el gusto de tener a nuestro director cultural, artístico y maestro Juan Carlos Mónaco, y a nuestro concertista de este concierto, valga la redundancia, nuestro Sebastián Papich, que además es concertino de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma. Están en buenas manos. Muy buenas noches, es un placer muy grande estar con ustedes esta noche. Siempre es muy emocionante platicar antes del concierto, cuando está la ilusión, la expectativa de un programa tan bonito, tan interesante como que vamos a presentarles esta noche. Antes de detallar las obras, les platico a grosso modo de qué se trata. Como saben, vamos a hacer el concierto para violín de Manuel M. Ponce, un concierto bellísimo, muy importante. Su único concierto para violín. Tiene un concierto para piano, un concierto para guitarra, concierto del sur. Tiene, por supuesto, muchas obras sinfónicas, mucha música de cámara, tiene mucha música para piano, uno de los compositores más importantes de nuestro país. En la segunda parte vamos a hacer la primera sinfonía de Tchaikovsky, titulada Jóvenes Invernales, la primera de las 6 numeradas, pero Tchaikovsky tiene más sinfonías, por ejemplo la sinfonía Manfredo. Así que, bueno, como comentaba, antes de detallar particularmente de cada una de las obras que quería darles esta introducción, sobre todo una bienvenida muy cordial. Estamos iniciando con mucha emoción la temporada de una de las agrupaciones más importantes de nuestro país, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que tiene una característica única, que es que pertenece a una universidad con un prestigio realmente muy relevante. Es una universidad que va a cumplir, casi ya está por cumplir 300 años, de las más antiguas, con mucha tradición. Así que eso es lo que hace que esta orquesta sea distinta a otras agrupaciones sinfónicas. Para mí es un placer muy, muy grande que el solista de esta ocasión sea el maestro Sebastián, porque, bueno, por muchas razones. La primera es que mi debut con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato fue hace ya muchos años. Me da hasta pena decirles la fecha, pero se les voy a decir, van a tener que hacer cuentas, no calculen por favor, pero fue en 1998, en este mismo teatro. El programa fue la obertura El Rey Estefan de Beethoven, después el concierto para violín de Karlovitz con Sebastián como solista, y en la segunda parte hicimos la sinfonía número 41 de Mozart. Para mí era muy especial programar como primer solista a Sebastián por esta razón, pero además queridísimo amigo, colega de muchos años. Fue concertino cuando yo fui director titular de la Orquesta Sinfónica de Carlos Chávez. Lo he acompañado en muchas ocasiones como solista. Hemos colaborado con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. A lo mejor me recuerdan dónde más, pero bueno, desde luego la Camerata de Coahuila, entre otros muchos sitios. Así que cedo la palabra a nuestro queridísimo invitado, el maestro Sebastián. Buenas noches, y primero que nada, muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Y sí, tienes razón, ya hace algunos años de aquel concierto donde éramos unos niños. Los tiempos pasan y nos salen canas y arrugas. Y pues sí quisiera platicar un poquito del concierto de Ponce, que es una obra poco tocada, inclusive en México. Yo tuve la oportunidad de hacerlo la última vez hace como casi 6 años, y me acuerdo muy bien de la fecha, porque desafortunadamente iba a ser con la primera vez iba a ser con la Orquesta Sinfónica de Culiacán, de Sinaloa de las Artes se llama la orquesta,
y fue el día del Culiacanazo, en donde mi mamá, que hoy también está presente aquí, iba a ir al concierto porque mi hermana vivía allá en Culiacán, y pues desafortunadamente se tuvo que posponer y se hizo un par de meses después. Pero es un concierto que te deja una gran huella, y creo que no solamente a la escucha, sino a los violinistas, y muy grata sorpresa, sobre todo las orquestas, cuando es la primera vez que se toca. El lenguaje de Ponce de este concierto es variado, es muy diferente al concierto de piano, que es hermosísimo, al concierto del sur de guitarra también, que es hermosísimo, pero tiene un poquito de ese lenguaje y sobre todo de sus canciones, de las canciones que no sé cuántas habrá compuesto para voz, pero también un lenguaje que él adquirió estando en París entre los años 1922 y 1935, estudiando composición precisamente y conociendo diferentes compositores. Y sobre todo la época de la post-revolución, que muchos músicos, entre ellos el gran Silvestre de Huertas, el propio Carlos Chávez, después Moncayo, pero Moncayo era un poquito más joven que ellos, aplicaron a su música ese nacionalismo. Ponce lo hace de una forma extraordinaria porque usa de sus canciones, usa temas propios de regiones, de diferentes regiones de México, aunque están bastante escondidos, pero sobre todo se dejan ver en el tercer movimiento. Y el segundo movimiento es su famosa canción Estrellita, pero hecha de una forma genial porque la va fragmentando. Yo siempre pienso que es como estar viendo precisamente las estrellas del cielo, que de repente una alumbra por un lado, se desaparece y vemos después otra. Así es este segundo movimiento. Es una obra de bastante dificultad técnica, y él lo dedicó este concierto al gran violinista polaco-mexicano que era el maestro Henryk Serge, y por eso llego también a la otra parte de que yo también soy polaco-mexicano. Llevo en México 42 años, así que soy mucho más mexicano que polaco, pero verdaderamente me da un gran gusto poder hacer este concierto con todo lo que implica para mí, de que fue compuesto para un violinista polaco de la categoría del maestro Serge, que lo difundió en muchos lados del mundo cuando iba de solista, y pues esperemos que este concierto realmente se le dé más empuje y que en más lados del mundo se vaya tocando. Es una obra que vale mucho la pena. No sé si hay algo más que quieras agregar aparte de lo que dije. Bueno, el lenguaje de Ponce es muy interesante porque es un compositor que, como dice Sebastián, inicia el nacionalismo, pero todavía tiene un lenguaje un tanto romántico, un poco impresionista. De hecho, el segundo movimiento tiene un lenguaje bastante impresionista, pero siempre ese sello nacionalista. A pesar de que él estuvo muchos años en Francia y tuvo una influencia europea muy importante, mantiene este sello nacionalista y ese, un detalle importante del compositor. Ya después, por supuesto, se desarrolla el nacionalismo en su apogeo, con compositores como Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Jiménez Mabarac, Blas Galindo, etc. Pero Manuel M. Ponce se puede considerar como el primer nacionalista. Y sobre todo esto de los estilos, cómo todavía mantiene ese romanticismo, impresionismo, nacionalismo, todo mezclado de una manera realmente extraordinaria, como comenta Sebastián, dedicado a Henry Shearing, que es la persona, uno de los mejores violinistas que ha tenido la historia, que lo presenta con la Orquesta Sinfónica Nacional de México como solista en 1943. Así que, pues lo dirige el propio Carlos Chávez. Así es. Entonces, todo como que son ciclos en la vida. Un gran violinista, otra vez un gran violinista como Sebastián, esas semejanzas a quien estuvo dedicado, polaco, pero que se
nacionalista mexicano, porque en aquella época el pasaporte mexicano, por cierto, era extraordinario, era muy bienvenido en todos lados, ahora en estos momentos tan controvertidos, tan es así que a Shelley le convenía tener esa nacionalidad mexicana. Siempre hemos sido muy queridos en todas partes del mundo, y en esa época en particular era un privilegio tener el pasaporte mexicano, y es por eso que Henry Shelley decide no nada más tener un pasaporte, sino radicar en... Sí, radicada en la Ciudad de México, vivía en la zona de San Ángel, y tuve la fortuna hace algunos años de conocer al gran pintor y escultor mexicano, traigo siempre un problema con los nombres, al maestro que era muy amigo de Shelley, ahorita su nombre, que por cierto hay unas obras de él aquí afuera de una iglesia, Arturo Niebla. Arturo Niebla me platicó cuando todavía vivía, porque hace 2 años que falleció el maestro Arturo, que enfrente de su casa, allá en San Ángel, vivía el maestro Shelley. Y obviamente después de la guerra era muy difícil hacer una carrera como violinista, entonces el maestro Shelley se la pasaba tocando en lo que eran, digamos, las cantinas, los bares de aquel entonces, hasta que tuvo la fortuna de que vino a tocar con Sinfónica Nacional, un gran también pianista de origen polaco, Rubinstein, y lo escuchó. Y se preguntó, ¿qué hace un músico como usted tocando en un lugar así? Pues realmente la carrera del maestro Henry Shelley pues se debe mucho a otro gran músico, al maestro Rubinstein, que lo impulsó, le ayudó mucho en su carrera. Y bueno, pues siempre mantuvo el pasaporte polaco y era embajador cultural de México en el mundo. Sí, además era muy curioso que él mismo decía, es importante que un músico sea escuchado. O sea, antes de un concierto, hablo de un concierto, por supuesto, una sala grande, él le pedía a su familia, totalmente en su casa, de forma informal, escúchame. Él necesitaba esa retroalimentación, pero es una anécdota muy curiosa. Los músicos necesitamos del público, es una especie de energía colectiva, y el maestro Shelley hacía mucho esto de pedirle a la gente, en particular gente cercana, de forma informal, escúchame, antes de tocarlo al público en general. Yo no lo conocí, lo escuché solo una vez en México como solista, no sé si tuviste ocasión de escucharlo. En Bellas Artes, con que era entonces la Orquesta Sinfónica de México, con la dirección del maestro Cárdenas, tocando en el mismo concierto el concierto en La menor de Bach y la segunda parte del concierto en Re mayor de Brahms. Bueno, comentario, he tenido la ocasión de hacer este concierto, si no me equivoco, con 3. Es mi tercer solista haciendo este concierto. La primera fue con Félix Parra, con la orquesta Carlos Chávez, no sé si estabas de concertino en aquel entonces. El maestro Parra tocó muy brillantemente este concierto. La maestra Erika Tobosemi, con esta orquesta, por cierto, lo tocamos en varios sitios, en varios municipios. Y bueno, comentar que en la línea de programación que estamos llevando, que queremos dar como sello importante, es por un lado dar continuidad a la música académica, que es fundamental para la orquesta. Tocar Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, etcétera, es fundamental, porque eso mantiene la orquesta en forma, como decimos en el ámbito musical, pero al mismo tiempo impulsar al máximo a nuestros compositores. Tenemos muchos y muy buenos, y uno de ellos sin duda es Manuel M. Ponce. Podrán observar en la programación que hay mucha música mexicana, algunos incluso estrenos mundiales. La próxima semana va a haber un estreno mundial de un compositor que además es miembro de la orquesta. Entonces quería también comentarles esas ideas que tenemos de programación que queremos impulsar al máximo. No sé si quieres comentar. No, pues nada más realmente acordarme de todas las veces que hemos tocado
dirigido. Lo he disfrutado mucho, me parece que tenemos un lenguaje común con el maestro musical y pues espero que lo disfruten y que realmente apreciemos al maestro Ponce en una faceta diferente a la que usualmente lo conocemos. Espero verlos ahorita. Muchas gracias. Bien, en la segunda parte vamos a interpretar, como ya había comentado, la primera sinfonía de Tchaikovsky. El maestro Sebastián se va a retirar porque necesita calentar su instrumento y por supuesto. Así que muchas gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, antes de que se vaya, bueno, ya se está yendo Sebastián, ya se comentó concertino de varias agrupaciones. Su primera participación como concertino fue con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, cuando yo fui director titular, y desde antes ya estaba él como concertino. De ahí lo invitan como concertino de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, muy cerca de aquí. De ahí se va a un concertino con la Camerata de Coahuila, una magnífica agrupación que está en Torreón y actualmente ya lleva muchos años con un liderazgo muy importante en una de las agrupaciones más importantes, la Filarmónica de la UNAM, que de alguna manera es una orquesta hermana de la OSU, orquestas que pertenecen a universidades. Hay varias orquestas en el país muy importantes, pero podemos separarlas en dos grupos, las que pertenecen a instituciones o a estados, por supuesto la Orquesta Sinfónica Nacional, que pertenece al Instituto de Bellas Artes, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que pertenece al Gobierno de la Ciudad de México, la Orquesta del Gobierno de Querétaro, por ejemplo, y así podría yo enumerar varias, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, pero también tenemos del otro lado varias agrupaciones muy importantes que pertenecen a universidades, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta del Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que pertenece a la Universidad de Jalapa, es la orquesta más antigua del país, la Orquesta de la Universidad de Monterrey y por supuesto la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Nada más para compartir con ustedes esta diferencia de las instituciones que han tenido el liderazgo de las orquestas sinfónicas en nuestro país. En la segunda parte, la primera sinfonía de Tchaikovsky fue compuesta en 1866, más o menos tarda casi 2 años en terminarla, se termina y se estrena en 1868, se estrena en Moscú bajo la dirección de Nikolai Rubinstein. Es una bellísima sinfonía, pero su característica más particular es el título que le pone el compositor, Sueños Invernales. Es curioso esto de los títulos, lo comento porque muchas sinfonías de Haydn adquirieron estos títulos, por ejemplo la Sinfonía Gallina de Haydn, pero no fueron puestos estos títulos por el compositor, algunos sí, otros no. En el caso de Tchaikovsky, él se inspira en la atmósfera invernal, y esto es muy importante para poder disfrutar mucho más de esta sinfonía. Tenía muy pocos años el compositor, que nace en 1840, o sea que 66, 26 años, 28 años cuando se estrena, muy joven, pero ya con una genialidad extraordinaria, un gran orquestador. Tchaikovsky, me atrevo a decir que es el compositor romántico probablemente más importante de la historia. Por supuesto hay muchos compositores, sobre todo románticos, barrocos hay también muchos, pero hay uno muy importante, Johann Sebastian Bach. Clásicos hay también muchos, hay dos muy importantes, Mozart, Haydn. Transición al romanticismo, Beethoven. Románticos, se abre el abanico, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Schubert, por supuesto Tchaikovsky, Johannes Brahms, Antonín Dvořák, muchos compositores. Es una época en la que los creadores están realmente haciendo una labor muy importante
y ya el artista se empieza a desprender mucho, ya desde años antes de lo que es el movimiento, por ejemplo, religioso, que mucho del arte va, por supuesto, con la religión, sobre todo al principio, en la época renacentista, todavía Bach, pero ya en la época romántica viene el individualismo del artista. ¿Y por qué me atrevo a decir que Tchaikovsky probablemente es el compositor romántico más importante? Porque hizo composiciones en todos los géneros, música de cámara, música sinfónica, muchísima música sinfónica, muchos conciertos para piano, tres conciertos para piano, concierto para violín, las versiones rococó para violonchelo, pero además ópera, mucha ópera, ballet, el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, en fin. Entonces es un compositor que abarcó muchos géneros. Por ejemplo, Johannes Brahms, otro compositor extraordinario, una exquisitez extraordinaria, no compuso óperas y lo hizo con mucha convicción de que decía que la música debía ser pura, que no debía mezclarse con otras artes. Por eso es que Brahms no hace ballet, no hace ópera, y estos dos compositores son dos símbolos muy importantes del romanticismo. Por un lado, Brahms es el gran introvertido, es un romanticismo como contenido, muy expresivo, pero contenido, como era su personalidad en los estrenos de sus sinfonías en Viena. Este gran compositor siempre con unas formas todavía clásicas, esta contención del romanticismo nunca rompe la estructura clásica. Entonces yo le llamaría una especie de romanticismo introvertido. Tchaikovsky es justo lo contrario, es el gran extrovertido. Prueba de ello es su última sinfonía, la Sinfonía Patética, que es realmente exuberante en todos los sentimientos, la expresión en todo, la apertura de lo que es el romanticismo, es el gran extrovertido. La Sinfonía número 1 no es tan extrovertida, por supuesto, ni tan dramática como la Sinfonía Patética, pero sí tiene ya este lenguaje con una gran orquestación y con pues un contenido emocional muy importante. Sueños invernales, que a su vez los dos primeros movimientos tienen incluso un título, y esto también lo comento para que también lo puedan disfrutar más en el concierto. El primer movimiento es una especie de sueños en un viaje invernal. Entonces, esta atmósfera de los sueños, cuando seguramente ustedes habrán viajado a estos sitios fríos, esas nostalgias. Así es que el título del primer movimiento es Ensoñaciones o Sueños de un entorno invernal. Los primeros compases, que son realmente como un hielo seco, van a sentir esa atmósfera con mucha claridad, una gran orquestación. Sin embargo, los primeros tres movimientos se contienen en orquestación. El primer movimiento lleva maderas a dos flautas, dos oboes, dos flautas, dos fagots, dos cuatro cornos, dos trompetas timbales, nada más. Segundo movimiento lo mismo, pero nada más dos cornos. Tercer movimiento lo mismo. Hasta el cuarto movimiento entran los trombones, la tuba y los platos, los platillos. El segundo movimiento, una atmósfera lúgubre, de hecho el título también es difícil de traducir exactamente, tierra lúgubre, nostálgica, cierta tristeza. Entonces van a notar un tema hermosísimo, que es un tema muy nostálgico, pero esa sensación invernal, esa nostalgia que es muy distinta a la nostalgia invernal a la de otros climas. Entonces van a poder disfrutar de ese color que logra Tchaikovsky. Por ejemplo, violines primeros, segundos y violas tienen sordina, esta sordina que le da un sonido
un poquito menos fuerte, pero le da un color y una atmósfera muy especial que queda perfecto justamente para la atmósfera invernal. Luego viene el scherzo, que es un scherzo como todos los scherzos. Nada más recordar que el scherzo es la continuación de lo que eran los minuetos en la época clásica, el minueto más despacio. Beethoven cambia eso y empieza a ser el scherzo. Scherzo es sencillamente más rápido, es una especie de minueto pero más rápido. Y en esta sinfonía pues tenemos este scherzo que siempre tiene una forma ternaria, que no es nada difícil de explicar. Una forma ternaria es decir, un primer tema, el scherzo, un trío, una parte interna, vamos a decir, que es contrastante, y luego otra vez repite el scherzo del principio de una manera muy brillante. Les recomiendo que pongan mucha atención en el trío, o sea, la parte intermedia del scherzo, porque es de una belleza verdaderamente sublime. Y finalmente, el cuarto movimiento, que incluso la partitura pone adagio lúgubre, empieza muy oscuro, pero se va transformando en el movimiento más brillante, con mucha orquestación, mucha sonoridad, muchos metales, como que se le olvida a Tchaikovsky la parte invernal. Y viene esa parte de Tchaikovsky brillante, de gran orquestación, de gran sonoridad. No tiene ningún título en particular, y yo siento que ya rompe un poco con el lenguaje invernal. De eso se trata esta sinfonía. Y nada más para terminar, comentarles, son 6 sinfonías numeradas de Tchaikovsky. La número 2, La Pequeña Rusia, la comento con mucho hincapié porque se refiere a lo que consideraban en esa época la Pequeña Rusia, y eso era Ucrania. Así es como le llamaban a Ucrania, la Pequeña Rusia, ahora tan controvertido. Entonces Tchaikovsky, siendo ruso, se inspira en temas folclóricos ucranianos y hace la sinfonía número 2, La Pequeña Rusia. Después hace la sinfonía número 3, que está titulada como Sinfonía Polaca, porque contiene danzas polacas. Es probablemente la más difícil, sobre todo porque son 5 movimientos en vez de 4. Se toca muy poco por su dificultad y por esto de que son 5 movimientos. Después vienen las 3 más famosas sinfonías. La cuarta sinfonía, que no tiene ningún título en fa menor, pero que Tchaikovsky ya es hay una gran madurez de orquestación, y es una sinfonía verdaderamente bellísima, muy romántica, con un segundo movimiento hermosísimo, un tercer movimiento que son todos pizzicatos, y un cuarto movimiento muy brillante. La quinta sinfonía, la más larga, y también probablemente, no sé si la más conocida, muy tocada, con un gran solo de corno, con una brillantez enorme, también ya en su plenitud. Y por supuesto la sinfonía patética, que hay muchos mitos al respecto, pero yo creo, además se escucha en la música, son 4 movimientos, siendo el tercero muy brillante, termina con una brillantez que siente el público aplaude ahí, porque es tan brillante que siente que ya acabó, y falta el último, que es un verdadero drama, y además está inspirado en la muerte. De hecho, los últimos notas musicales es como un latido de un corazón que se va deteniendo, que es el de Tchaikovsky. Él ya sabía de alguna manera que se iba a morir, y fallece días después del estreno de la obra. Y además le pone patética, o sea, es realmente desgarradora la historia de la sinfonía patética, bellísima sinfonía. Además, la sinfonía Manfredo, que no tiene ningún número, pero que tiene este título. Así que ese es el entorno de Tchaikovsky que quería yo compartir con ustedes, y pues agradecer mucho su presencia. Creo que sí podemos responder algunas preguntas, déjenme ver cómo vamos de tiempo.
no muchas, pero más bien mucho tiempo. A lo mejor perdiendo, pero sí quisiera yo, por favor, si me gusta comentar algún tema. Gracias. Yo me regresaría a la primera parte. Sí. A lo mejor es una pregunta de la música, pero si usted me dice impresionismo y nacionalismo mexicano, ¿cómo es que el maestro Manuel Menéndez Ponce hace como ese cambio de la formación que él tenía en Francia? Entiendo que es el impresionismo, todas estas corrientes de joven en ese momento, y cómo él pasa, ya son músicas y composiciones a la parte nacionalista. Sí, claro. Bueno, él tenía, por un lado, un nacionalismo dentro de su corazón muy claro. Se va a Francia, sobre todo, a depurar sus conocimientos de composición y adquiere una serie de conocimientos de orquestación y de estilo, de varios estilos compositores que en aquella época todavía quedaba pues varios impresionistas con mucha importancia. Es muy importante y que también sugiero que vean siempre estas comparaciones entre los compositores y los pintores, por ejemplo, que hay muchos muy similares. La historia de la música y de las artes van de la mano. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me parece muy claro. Goya, Francisco Goya con Beethoven. Beethoven empieza siendo un clásico y se transforma al romanticismo. Goya fue un gran pintor que empieza muy académico, con un lenguaje muy claro, como seguramente conocerán sus pinturas, y cómo se va transformando hasta sus últimas obras, las famosas pinturas oscuras. Entonces, para mí esa es una similitud muy clara. El impresionismo, sin duda, Monet, etcétera, Ravel, Debussy, los colores, es muy, muy similar. El modernismo, Picasso con Stravinsky, por ejemplo, y así sucesivamente. Tenía por ahí la pregunta. Yo quiero hacer una sugerencia para el concierto de hoy, hace un rato. Hoy cumpleaños, Radio Universidad, que quería ver si se podía dedicar el concierto a Radio Universidad. Es otra dirección muy importante en la cultura de difusión cultural, que hoy cumplió años. Me interesaría que se dedicara a ese concierto a la universidad. Después de la orquesta, pero también es muy importante. Por supuesto. Claro que sí, le agradezco mucho que lo comenten. De hecho, hay una coincidencia extraordinaria. El día de hoy, 21 de febrero, justo hoy, Radio Universidad de Guanajuato cumple 64 años, pero además lo curioso es que es hoy. Así que efectivamente vamos a mencionarlo y les voy anticipando que por supuesto con mucho cariño y mucha admiración estará dedicado el concierto a esta importantísima institución, así que ya lo escucharán en el concierto. Además de su preparación musicalmente hablando, ¿cómo se prepara emocionalmente para este tipo de sufrimientos? Ya que, como comenta Tchaikovsky, tiene una forma pues, su composición muchas veces diferente a la de demás compositores, pues llena de sentimientos, ¿no? Bueno, yo lo he comentado ya en varias ocasiones que para mí los conciertos son una especie de rezo colectivo. No es que vamos a observar a un artista, bueno, por supuesto que sí, pero eso es una cuestión que se ha vuelto un poco la mercadotecnia ha distorsionado lo que para mí es un concierto. Es un rezo colectivo en el cual estamos incluidos todos, la orquesta, el público, los solistas, para venerar al director, para venerar algo que está muy por encima de nosotros, que es una cosa extraordinaria que es la música. Entonces, para mí, esa es la preparación más importante emocional. Es un verdadero rezo colectivo. Por
Por supuesto hay una preparación de mucho estudio, de mucha preparación técnica, vamos a decir, pero en la parte emocional es eso, es una especie de eso colectivo. Yo procuro así expresarlo, y eso es lo que me ha dado la fuerza a mí, sobre todo la música, la belleza de la música, que es tan extraordinaria. Y bueno, una última pregunta, porque ahora sí debo de pasar a verlos todos, también ustedes, y si no, si hay alguna más. Bueno, pues agradecerles a todos. Espero que quisiera, por favor, conocer a una figura muy importante, que es nada menos que la secretaria de Cultura del Estado de Guanajuato. Secretaria, bienvenida, es un honor que esté con nosotros. Muchas gracias.